Mateo capítulo 2, versículo 13 en adelante. Encontramos aquí el relato de una situación realmente catastrófica, de una situación angustiante que se vivía en aquel tiempo cuando Jesús era apenas un niño. Jesús ya había nacido y guiados por el Señor, un grupo de reyes del oriente se habían acercado para adorar al Señor. Pero de todo esto se había enterado el rey Herodes, quien decía ser, como tantos otros emperadores romanos, dioses. Y por lo tanto ellos eran el rey supremo, o se creían que eran el rey supremo. Cuando estos reyes de Oriente se acercaron y le dijeron: vamos en busca, porque ha nacido el rey de los judíos, porque hemos visto su estrella que nos ha guiado, es que Herodes astutamente le dice: bueno, vayan, encuentren al niño y háganmelo saber prontamente, porque yo también quiero llevarle presentes. Sin embargo, en su corazón había otra cosa. Él quería matar al niño porque no quería aceptar de que hubiera otro rey diferente a él. Luego del relato de esta historia, en el capítulo 2 de Mateo, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Versículo 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Amén. Amén. Si prestamos atención a este pasaje, vamos a ver que por lo menos 3 veces aparece para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Estos profetas son Oseas, Jeremías e Isaías. Oseas había profetizado acerca de para que se cumpliese la palabra del Señor, dice el versículo 15, por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Eso está en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 1, y se cumple aquí. Luego, cuando habla de la matanza de los hijos, y se cita aquí textualmente el libro de Jeremías: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemidos, Raquel que llora a sus hijos. Jeremías capítulo 31, versículo 15. Y en tercer lugar,
cuando dice que Jesús o el Mesías iba a ser llamado Nazareno, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1. Amén. Estos pasajes proféticos deberían cumplirse. Ahora estamos en medio de la escena donde el rey Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Podríamos cualquiera de nosotros decir, ¿y dónde está Dios? O cualquier persona, ¿no? Como dicen comúnmente, ¿y dónde está Dios que permite todo esto? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está Dios en esta situación de que Herodes está enviando a matar a tantos niños? Sin embargo, por lo menos 3 veces aparece en la Biblia para que se cumpliese lo dicho por los profetas, y por lo tanto fue voz de Dios. Dios es soberano. Venimos hablando en distintas reuniones acerca de la soberanía de Dios en cuanto a la elección, pero aquí también vemos la soberanía de Dios en cuanto a todos los acontecimientos. Todo lo que sucede está bajo la soberanía y el poder de Dios. Aún en los momentos más cruentos de la historia. ¿Se imagina que se levante en una ciudad y que digan, hay orden oficial al ejército para que asesine, mate a todos los niños de 2 años para abajo? Nuestra mente tal vez no lo llega a entender porque no lo estamos viviendo del todo. Pero por un momento, imagínense, los padres, las madres, los abuelos, los tíos, las familias. Por eso dice en la profecía, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Porque de hecho existió esa matanza. Como no sabía exactamente cuál era el niño del cual hablaba la profecía acerca de el Mesías, mandó a matar a todos los niños. Ahora bien, dice que cuando el ángel vino y habló a José, le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo te diga. ¿Por qué? Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Aquí en estos primeros versículos, el versículo 13 y versículo 14, donde dice, y él despertando tomó noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Vemos 2 cosas importantes en la vida de un creyente. Por un lado, la voz de Dios y por otro lado, la obediencia del hombre. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios habla. De distintas maneras nos habla. Esta mañana nos está hablando a través de su palabra. Nos habla a través de una canción, nos habla a través de un hecho. Dios siempre nos está hablando. Ahora el problema a veces está en el receptor. Dios emite el mensaje y los receptores a veces hacemos oídos sordos. O que entra el mensaje por un lado y sale automáticamente por el otro lado. Simplemente fue una voz, pero no se transforma en un acto de obediencia. Es importante, hermanos, que nosotros aprendamos ¿a qué? A escuchar la voz de Dios, pero también a obedecer la voz de Dios. También en el versículo 19 de este mismo pasaje, dice, pero después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. ¿Vieron que no interesa dónde esté? Estaba en la tierra de Israel y allí Dios le habló. Y ahora estaba en Egipto. Egipto representa el sistema del mundo, etcétera, la corrupción, la idolatría, etcétera. Allí estaba José, María y Jesús. Y Dios habló también ahí. Dios siempre habla. No es como yo digo, justamente en este tiempo estival o de verano, siempre recuerdo
una familia cuando yo era más joven, casi un niño, y que en el tiempo de verano decía, bueno, voy a estar de vacaciones. Perfecto. Y no voy a congregar. ¿Por qué voy a estar de vacaciones? Bueno, ¿a dónde te vas? No me voy a ningún lado, pero estoy de vacaciones. Viviendo a 10 cuadras de la iglesia. Y no, yo estoy de vacaciones, es que no voy al estudio bíblico, no voy al culto, no voy a nada. O sea que ahí en ese estadio o en esa situación de vacaciones, Dios no está. Baja la persiana, no, listo, me olvido, me dedico a otra cosa. Una locura total, ¿no? Porque nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos sus representantes. Cuando todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año y las horas y minutos y segundos que también quedan ahí. Bueno, sumemos el año bisiesto. Somos hijos de Dios. Y aquí vemos este hombre, José, que estaba en una situación complicada porque recuerden que su esposa, con la cual él estaba comprometido, quedó embarazada. Y José habrá pensado, pero yo ahí no tuve nada que ver. Y pensó en algún momento dejar a María. Pero el ángel le habló y le dijo, no tengas temor porque este niño que ha sido engendrado es del Espíritu Santo. Y él obedeció. Y aquí una vez más, el ángel le dice, José, levántate y anda a Egipto. ¿Cómo Egipto, Señor? A mí me gusta acá, estoy tranquilo, estoy con la familia. ¿Por qué tengo que dejar todo e irme a Egipto? Le dijo el Señor, le habló, porque Herodes tratará de matar al niño. Él escuchó la palabra de Dios y obedeció. Creyó a la palabra de Dios y obedeció. Y se fue a Egipto. Y estuvo en Egipto. ¿Hasta cuándo estuvo en Egipto? Hasta que Dios le volvió a hablar. Y le dijo, ahora es el tiempo. Herodes ha muerto, por lo tanto, vuelve con el niño. Y él se levantó, tomó al niño, versículo 20, y a su madre, y se fue para la tierra de Israel. Versículos 20 y 21 de Mateo capítulo 2. Hermanos, todos escuchamos la voz de Dios porque Dios sigue hablando. El problema a veces está cuando nosotros no obedecemos a la voz de Dios. Dios está hablando desde tiempo a nuestra vida. Desde que somos recién nacidos, Dios ya tiene un propósito con nuestras vidas y así fue. Por eso nos eligió, nos escogió para que fuésemos de Él, para Él. Y Dios nos habla. Ahora, ¿cómo está nuestro estado de recepción de la palabra de Dios? ¿O estamos de vacaciones? Vacaciones, se le decía, están de vacaciones espirituales. Porque decían, bueno, no tengo que alabar al Señor, no tengo que hacer nada, no tengo que congregarme, nada, porque estoy de vacaciones. No existe tal cosa. ¿Cómo está la recepción de la palabra? ¿Estamos obedeciendo a la palabra o estamos escuchando y luego hacemos como nos parece? Bueno, hermanos, algo para tener en cuenta. Este año 2020 está quedando atrás y como yo decía ayer, demos gracias a Dios por este año. No nos metamos en el sistema del mundo que empieza a decir, y no, porque este año y que se queda atrás y mejor porque venga otro nuevo. Hermanos, lo único que cambia es el numerito en el calendario. Su vida sigue exactamente igual. Algunos piensan tal vez que mágicamente el 31 de diciembre a la noche que cambia el año, listo, se me terminaron todos los problemas, arranco otra vez, como las dietas, ¿no? Arranco el lunes. Arranco el año que viene. No, hermanos, el tiempo de arrancar es ahora. Ahora escuchemos la voz de Dios. Ahora hagamos su voluntad. Ahora obedezcamos al Señor. Porque el mundo es el mundo, pero depende de dónde estemos parados nosotros para poder vivir, desarrollarnos, crecer y poder ser victoriosos en Cristo. Como yo siempre digo, el problema no está afuera, el problema está dentro. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Realmente estamos sumergidos en el Señor y en obediencia a su palabra? Eso en primer lugar. Luego,
En Mateo capítulo 2, versículo 15, en el mismo pasaje dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor. Lo mismo dice en los otros pasajes, versículo 18, y luego al final, en el versículo 23, para que se cumpla lo que dijo el Señor. Hermanos, la palabra de Dios se va a cumplir. Ni usted ni yo podemos torcer la voluntad de Dios. Ahora, no es lo mismo que nosotros estemos en la voluntad perfecta de Dios a que estemos transitando en una vida cristiana paralela o en una dimensión desconocida, donde parece que estamos obedeciendo a Dios, pero en nuestro corazón no existe esa verdadera obediencia. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios se va a cumplir. Todo se cumplió. En medio de esta catástrofe, en medio de esa situación, Dios es soberano. Dice: para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Todo se va a cumplir y se cumple al pie de la letra, según lo que el Señor ha determinado, se va a cumplir. Y de esta manera nosotros tenemos que entonces escuchar la voz de Dios, obedecer y caminar, porque sabemos que se cumple. Y si nosotros estamos en obediencia, vamos a recibir bendición. Ahora, en el versículo 20 dice: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel para que vuelva, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. ¿Cuál es el fin de los que se levantan contra la voluntad de Dios? ¿Qué pasó? Bueno, José tuvo que movilizarse de Israel a Egipto y luego de Egipto a Israel. ¿Fue incómodo? Seguramente que sí. ¿Debe haber sido traumático? Seguramente que sí. La economía, cómo iban a vivir, cómo se iban a sostener. Toda una situación. Pero fue obediente a la palabra de Dios. Pero Herodes murió. Herodes murió. Por eso en la palabra dice, versículo 20, toma al niño a su madre, vuelve a Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. El niño está vivo y Herodes está muerto. Entonces, todo aquello que se levante contra la voluntad de Dios no prospera. Lo que prospera es aquello que está por cumplirse según lo que Dios ha determinado y en aquellos que le obedecen a Dios. Bueno, por supuesto que Dios escogió a José y escogió a María. Y Dios fue preparando su corazón en obediencia. Pero ¿qué hubiese sido? Por un momento imaginemos si José dice: no, tuve un mal sueño, me cayó mal el asado de anoche. ¿Qué me voy a levantar e irme a Egipto, dejar mi trabajo, dejar todas mis cosas? Tengo todo arreglado, tengo mis amigos, etcétera, tengo todo acá y tengo que dejarlo e irme a Egipto encima, que son idólatras, paganos. No puede ser el sueño de Dios. ¿Y si hubiese quedado? ¿Qué pasaba? Bueno, hubiera muerto el niño. Pero José obedeció al Señor. Si nos ponemos a ver todas las cosas que Dios ha solicitado a sus hijos en la palabra de Dios, hermanos, no hay ninguna que haya sido fácil. Abraham también. Dejá todo, dejá tu parentela, dejá tus cosas y salí. ¿A dónde? Después te aviso. En el camino te voy a ir contando dónde vas a ir y qué vas a hacer. ¿Lo haríamos nosotros? ¿Dejaríamos todo para obedecer al Señor? A veces nos cuestan dejar hasta cosas pequeñas, ¿no? Cosas del momento. Vamos a la palabra de Dios y la palabra de Dios nos muestra de que aquellos que han sido llamados para ser de Jesucristo lo ponen todo a los pies de la cruz. ¿Por qué no nos proponemos, ya que
A veces hacemos estas cosas cuando llega el fin de año, ¿no? Aunque sea solo un cambio de calendario, pero podemos proponernos y decir, bueno, a partir de hoy, todo, absolutamente todo lo voy a llevar a los pies de Cristo. Pero dice, todo. ¿Recuerdan esa canción? Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y dice, a Él sea la gloria. Amén. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y lo cantamos y adoramos al Señor con esa canción. Ahora, hoy temprano, nos reunimos con el grupo de alabanza y hablaba de esto, que la Biblia habla de que nosotros debemos ser olor fragante delante de la presencia de Dios, como un perfume agradable. Y yo un perfume, por más que lo ponga acá, lo guarde en un mueble, lo ponga en cualquier lado, sigue siendo perfume, ¿o no? Sigue teniendo ese aroma. Entonces, cuando debemos ser alabanza a Dios todo el tiempo, todo es de mi Cristo, todo lo que nosotros hacemos tiene que ser olor fragante delante de la presencia de Dios. Y no debemos permitir que el sistema nos quiera poner alguna de sus esencias ahí adentro del perfume, porque se arruina. Amén. ¿Me entiende, no? Ninguno estamos exentos. Cualquiera podemos errar el blanco. Pero no permitamos que el sistema nos gane terreno. El fin de los que se levantan contra el Señor. Cuando el Señor lo llama a José en sueño nuevamente y le dice, José, levántate, toma al niño, a su mamá y volvé, porque los que procuraban su muerte están muertos. ¿Cuándo esto funciona de esta manera? Porque lamentablemente muchos aplican palabras como esta a cualquier cosa, ¿no? Y entonces dice, no, porque yo quería hacer esto, aquello, lo otro, y se me presentó esta dificultad, este problema, y bueno, sí, el Señor lo va a derribar y va a quitar ese gigante de en medio para que yo logre hacer esto. Y yo ahora pregunto primero, ¿eso que querías lograr y hacer, está en la voluntad de Dios? ¿Está en los propósitos de Dios? ¿Sí o no? Es determinante. Si está en la voluntad de Dios, el Señor lo va a hacer. Si no está en la voluntad de Dios, prepárate para pelear vos. Hacelo con tus fuerzas. Te vas a desgastar, te vas a golpear, te vas a frustrar. Porque aquí José se levantó y se fue a Egipto y no pasó ninguna necesidad. No hay registro de eso, al contrario. Fue bendecido el niño. ¿Por qué? Los reyes le llevaron un montón de regalos, que seguramente eso les sirvió para el sustento en el tiempo que estuvieron en Egipto. Dios tiene todo preparado cuando estamos en su voluntad y en su propósito. José no sabía que de un día para otro tenía que dejar todo su trabajo, su vida, etcétera, y salir para Egipto. José no lo sabía, Dios sí lo sabía. Y envió a unos reyes de Oriente que estuvieron mucho tiempo transitando hasta llegar y llevarle obsequios a Jesús. ¿Con qué piensan que vivió la familia durante todo ese tiempo? No es que llegó a Egipto y dijo, bueno, soy José, carpintero, y lo pusieron en la mejor empresa. No, pero Dios ya le había preparado de antemano el sustento para esa familia. Cuando vos, hermano, estás en el propósito y la voluntad perfecta de Dios, el Señor tiene recursos inagotables para que puedas cumplir con ese propósito. Si no, te vas a desgastar. Si no, vas a llegar un momento y decir, ay, no tengo tiempo ni para orar. No tengo tiempo ni para programar esto. No tengo tiempo para esto. Y hasta vas a llegar un momento, no tengo tiempo ni para mi familia. ¿Estás en el propósito y la voluntad de Dios perfecta? ¿Cuántos en la Biblia tuvieron que dar un giro de 180 grados? Y allí vieron la mano poderosa de Dios. Que podamos en este nuevo año que comienza, hermanos, decirle, Señor, yo lo dejo todo
a los pies de la cruz. Pero piénselo antes, no ore sin entendimiento. Si usted hace eso y le dice, Señor, yo quiero hacer solo tu voluntad, el Señor le va a decir, después obedezca. Yo una vez lo hice y bueno, y acá estoy. Y no me arrepiento, en absoluto, porque he visto la mano de Dios todos los días de mi vida, aún en los momentos más difíciles. Aún en medio de esta matanza de niños, Dios hablaba y su palabra se cumplía. Aún en las situaciones más difíciles, cuando estamos en el propósito y la voluntad de Dios, vamos a ver la mano del Señor obrando a nuestro favor. Él tiene recursos inagotables. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Amén. ¿Pero a quién le estaba diciendo eso? ¿A quién le decía? ¿A los idólatras que se iban detrás del sistema? No, se lo decía a aquellos que estaban obedeciendo la palabra. Y Jeremías, la corrupción que había en aquel tiempo en el pueblo era terrible. Adoraban a otros dioses. A Jeremías lo querían matar, lo intentaron matar tirándolo en una cisterna sin agua, enterrado hasta el barro en el cuello. No querían escuchar la palabra de Dios, ni siquiera lo querían oír. ¿Para quién es esto? Clama a mí, yo te responderé. A veces usamos versículos bíblicos como muletillas, ¿no? Clama a mí, yo te responderé, y le damos a todo el mundo. No, no es a todo el mundo así de sencillo. A veces hacemos una oferta muy barata de lo que es el Evangelio, lo que es la palabra de Dios. Clama a mí, yo te responderé, para aquel que es el hijo o la hija de Dios que vive en obediencia y en la voluntad del Señor. Y si es necesario que llueva, pedimos y va a llover. Si es necesario que la montaña se cambie de lugar, se va a cambiar de lugar. Según nuestra oración que esté enfocada en el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Y termino con esto. Testimonios que he escuchado y que me bendicen tanto. Y, por ejemplo, pastor que estaba en medio de, una parte selvática casi en África y una parte montañosa y necesitaba ir hacia arriba y tardaba días para subir y para bajar porque no había forma. Y empezó a orar, Señor, necesito un vehículo. Y yo decía, bueno, pero ¿qué querés? No, y necesito sí o sí una 4x4. Y uno puede decir, pero este. Y él dijo, Señor, necesito la 4x4 para subir allá en la montaña y predicar. Un día golpean a la puerta, hola, ¿está el pastor? Sí, acá está, ¿cómo está? Pastor, vengo a traerle algo. Unas llaves. Esto es para usted. Salió afuera y había una 4x4. Y uno puede decir así, bueno, pero hay que ver qué intenciones tenían. Se hizo de una 4x4. Él la utilizó ahí en África, predicando, yendo a predicar. Y luego de aquí de Argentina, porque este pastor misionero es argentino, lo llaman, le dice, tenés que volver a Argentina. Él lo primero que hizo fue, se acercó a un hogar, una casa. Buen día. Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, soy el pastor, misionero, vuelvo a mi país, vine a traerle algo. A otro pastor le entregó las llaves. Esta camioneta es para que usted siga la obra del Señor. Amén. Y él cuando daba este testimonio, él decía, esta camioneta me la dio el Señor para cumplir con el propósito, no es mía. El problema está cuando nosotros nos adueñamos de lo que Dios nos da. Y decimos, no, lo uso para mí. Si lo pongo al servicio del Señor, no, y mirá si se me pincha la rueda, mirá si se me rompe, mirá si esto. Lo digo en un vehículo, pero puede ser en cualquier cosa. Y este hombre lo entendió, entonces ahora luego, algunos que tal vez habrían pensado mal, dicen, no, realmente lo usó para servir al Señor, porque apenas lo llamaron, él entregó la camioneta. Y vino aquí a Argentina, estuvo como un mes, estaba con la familia y él yendo a predicar a distintos lugares y orando, y luego del mes lo llaman de otro lugar, le dice, pastor, queremos hablar con usted. Sí, mire, venga, qué sé yo. Lo llevan a un garage, había un auto que estaba
prácticamente nuevo, y una familia que hacía tiempo que no lo usaba dice, ¿te sirve este auto? Hermoso. Sí, llévalo. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, el Señor nos da todos los recursos. Si no, lo hacemos con nuestras fuerzas. Y con nuestras fuerzas, hermanos, sentimos frustraciones, problemas, nos damos la cabeza contra la pared, lloramos, nos cansamos. Decimos, ay, estoy tan cansado porque tengo esto, aquello y el otro. Y Dios te está diciendo, ¿y quién te mandó a meterse en ese problema? ¿Quién te mandó? Si yo lo único que te dije es, toma tu cruz y seguime. ¿O acaso el Señor dijo alguna otra cosa? Diría el director del Instituto Bíblico, Ricky Grant, pensalo. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿Verdad? A veces decimos, Señor, mira este problema, el otro. Y decimos, ¿pero por qué te metes en todas esas cosas? Mira, estás cansado, no tenés tiempo ni para dormir. Si yo te llamé a que me sirvas, a que honres mi nombre, a que hagas discípulos, a que exaltes mi presencia. Pensemos esto. Amén. El Señor vive para siempre y aquellos que hacen la voluntad del Señor permanecen firmes. Él tiene recursos inagotables para nosotros. Qué bueno poder decirle, papá, necesito esto. Ahora dice, muchos piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Entonces, cuando nosotros estamos en el propósito y la voluntad de Dios, todo lo que pedimos va a ser en función del servicio y el propósito por el cual fuimos llamados, y Dios responde siempre. ¿Cuántos dicen amén?